Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, buenas noches o buenos días. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres, y también nos abrimos y recibimos con mucho cariño a nuestros hermanos de María Visión Radio que se conectan para estar escuchando y a veces viendo este programa, ¿sí? Como siempre vamos a iniciar con una oración poderosa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, pues les damos la bienvenida. Mi nombre es Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización ANE, para gloria de Dios. Este día queremos compartir un tema algo difícil a veces de entender, pero bueno, nos ponemos en la mano del Señor. Pero como los temas que hemos estado tratando últimamente tienen que ver con estas situaciones que están pasando a nivel mundial, pandemias, terremotos, y pues hay inquietud. Hay preguntas y bueno, les hemos compartido también que para gloria de Dios, en la gran mayoría de los casos, las respuestas las tenemos en la palabra de Dios, pero principalmente recordarles la importancia de compartir. Ahí abajito de su, no sé si sea tu celular o abajito de tu laptop o abajito de tu compu, puedas poner compartir y en ese momento se abre el panorama para los hermanos, principalmente que tienen dudas de fe, ¿sí? Y más cuando se viven este tipo de situaciones, porque la palabra de Dios conlleva el que aclaremos esos puntos tan importantes de qué es la fe. Y una de las partes que es importante que hoy queremos hablarles, y les pediríamos que entren hasta donde les sea posible al libro de Hebreos, en este caso Hebreos 11, donde se hace una explicación amplísima de pues esos que desde el Antiguo Testamento, esos héroes de nuestra fe que se han manifestado. Y bueno, les vamos a mencionar algunos, obviamente por causa de tiempo no podemos todos, pero precisamente en el libro de Hebreos se nos explica, por ejemplo, Hebreos 11, que dense el tiempo de poderlo leer, dice, acuérdense, hay que compartir. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos, y nuestros antepasados son recordados por cuanto tuvieron fe. Y entonces nos van poniendo los diferentes ejemplos pues los antepasados, principalmente del Antiguo Testamento.
Hay que recordar que la misma palabra de Dios nos comparte, nos dice que nuestro buen Dios no hace nada sin antes anunciarlo a través de sus profetas, ¿sí? Desde el primer libro del Génesis hasta los últimos, el último que estamos hablando en la Sagrada Biblia, que es el de Apocalipsis, pues Él nos habla a través de sus profetas, ¿sí? Nos anuncia. ¿Y quiénes son los profetas de nuestra era? Pues para gloria de Dios también en nuestra iglesia tenemos nuestros santos, que el Señor sigue hablándoles, sigue mandándoles, ¿cómo poderle decir? Guías para seguir el camino. Y no es que se trate de una nueva palabra, una nueva evangelización o descubrir el hilo negro, como dicen por ahí, no, sino que como seguimos sin hacer caso, mis hermanos, pues es importante que vayamos al conocimiento de qué es la fe. ¿Se acuerdan que hemos hablado en programas pasados cómo aumentar la fe? Que hay que pedirla todos los días desde que nos levantamos. Y nos ponen unos ejemplos en este libro de Hebreos. Ojalá y te dieras el propósito de compartir y de meditar este libro de Hebreos, que es una belleza. Subrayar, yo tengo esta sana costumbre de subrayar con amarillo, ¿sí? Dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. ¿Se acuerdan que Elías y Enoc fueron trasladados al cielo sin haber sufrido una muerte física? Son los grandes misterios que la palabra de Dios nos revela, ¿sí? Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado a Enoc, ¿sí? Y más abajito nos explica, dice, en efecto, antes de haber sido arrebatado al cielo, se dice que había agradado a Dios. El programa pasado, el lunes pasado, hablábamos de esa importancia de quiénes y cómo agradan a Dios. Leíamos que Noé es una persona que agradó a Dios con sus acciones, ¿sí? Y dice, pero sin la fe es imposible agradarle. Ese es el problema de los hermanos que viven sin la fe. No les interesa tampoco cómo aumentar su fe. Acordémonos que la primera recepción de fe que hacemos como regalo de Dios es cuando recibimos el bautismo, que Dios nos recibe como hijos en el bautismo, y esa es la primera fe que recibimos. Después se supone que nuestros padrinos, nuestros padres deben de ser personas que nos vayan instruyendo en cómo aumentar la fe, cómo pedirla. Y entonces por eso es importante estas lecturas, porque sin la fe es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios. Fíjense qué importante esto. Uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Yo recordaba, les hemos hablado de este hermoso libro de Santa Brígida, que los que no lo tengan, por favor, bueno, nos pueden escribir, lo tenemos nosotros allí en Tlalpan, el teléfono, bueno, los que viven en la Ciudad de México, y si nos hablan de otros lados, para que podamos mandarles este libro, que son las oraciones de Santa Brígida, que son unas oraciones hermosas, promesas que el Señor cumple. Bueno, Él trata de salvarnos por todos los medios posibles, el problema somos nosotros que no nos dejamos. Entonces, cuando yo recibí esta bendición de este libro, de las oraciones de Santa Brígida, ¿sí? Hay una oración que me gusta mucho, ¿sí? Que mi amiga que me hizo el favor de compartirlo y de regalármelo,
me decía que en esta oración del Espíritu Santo, que es una oración hermosísima, ¿sí? Y me voy la voy a decir porque ojalá, y tú la puedes encontrar en lo que son las oraciones del Espíritu Santo, pero que son oraciones muy profundas. Dice así: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, ¿sí? Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. ¡Qué importante! Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Si no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Y aquí viene la oración de la controversia que me dice mi amiga: mira, este último párrafo no me agrada mucho, porque dice: reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Reparte tus 7 dones según la fe. Conforme, mis hermanos, nosotros vayamos creciendo en la fe, el Señor en su misericordia nos va a ir regalando más dones. ¿Se acuerdan que el lunes pasado hablábamos de que el pecado nos debilita? ¿Sí? Si vivimos en pecado, por muy pequeño que sea, pues nos debilita y es más fácil seguir cayendo y cayendo y cayendo. Y que cuando logramos resistir el pecado, les decía que es algo que la enseñanza que gracias a Dios se nos llevó en un retiro aquí en Guadalajara, cada vez que nosotros, hermanos, resistimos al pecado, nos hacemos fuertes, ¿sí? Y va a ser más difícil que caigamos en la tentación. Entonces, mi amiga me decía: es que dice que nada más se van a repartir los 7 dones según la fe. Y efectivamente, según la fe, por eso estos grandes hombres en su fe fueron verdaderos líderes espirituales, porque, por ejemplo, también dice: salva al que busca salvarse. Ese es otro de los problemas, y por los cuales mi amiguita se molestaba. ¿Y qué pasa con los que no lo buscan? ¿Qué pasa con los que no les interesa ni buscarlo, ni encontrarlo, y siguen cerrados a todo lo que son las cosas de Dios? Bueno, pues por eso la importancia de compartir, que les podamos compartir palabra de Dios, porque la palabra de Dios cobra vida cada vez que nosotros la compartimos, ¿sí? Y esas personas pues viven alejadas de Dios, obviamente porque no lo conocen o no les han hablado de Él, o se han topado con experiencias negativas de personas que podemos decir que estamos con Dios y actuamos de manera incorrecta, ¿sí? Y entre esto que nos dice este libro de Hebreos, dice que a estas personas que nos ponen como ejemplo, dice: la muerte los encontró a todos firmes en la fe. Fíjense qué hermoso. La muerte los encontró a todos firmes en la fe. Más adelante nos habla también la fe de Abraham, habla también de ese momento en que por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué hicieron lo que Dios les estaba diciendo que era importante hacer para que cayeran los muros de Jericó? ¿Sí? Sobre todo, dice, ellos gracias a la fe sometieron países, establecieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios. ¿Sí? Eso es lo que ansiamos, ver realizarse
y tener fe para creer en las promesas de Dios. Entonces, el programa hoy va muy encaminado a un texto bíblico que mucho difícil, pero que tiene que ver con las preguntas que vienen y van acerca de los que mueren. Miren, en este lugar donde me encuentro, que vine en visita familiar, me tocó estar presente, estar aquí cuando suceden dos fallecimientos dentro de la familia, uno de un joven, otro de una persona ya mayor, y aún así, y obviamente los dos inesperados, ¿no? Y entonces viene la pregunta principalmente ¿por qué mueren los jóvenes? Y que hay un consuelo más entendido cuando la persona que fallece es una persona mayor. Pero ¿qué explicación nos da la palabra de Dios sobre las muertes que pudiéramos llamar prematuras? A mí me impactó mucho este texto bíblico porque años atrás me tocó ver el sufrimiento de una amiga que su hijo había fallecido en un asalto y bueno, pues en el entendido de que no encontraba consuelo. Pero llega un momento en que ella al irse hundiendo en el dolor de no entender por qué le había pasado eso a su hijo, llega un momento en que entra en una profunda oración, hace un retiro voluntario y en medio de su dolor y de su llanto le dice: Señor, por favor, respóndeme. ¿Por qué la muerte de mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Y le puede decir lo que la palabra de Dios le respondió y que tenía bases para que ella pudiera entender, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Sabiduría 4, mis hermanos, ojalá también nos demos a la tarea de meditar este libro de Sabiduría 4, dice: el hombre justo, ya ven que hemos hablado mucho de la importancia de ser justos, aunque muera antes de tiempo, goza de reposo. Y es importante, ya ven que ahorita no lo tengo en mente, pero prometo para las siguiente semana, estoy anotando para que no se me olvide. La palabra de Dios nos dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, ¿no? No, Él no mide el tiempo como lo medimos nosotros, y más cuando ya la persona fallece, pues ya deja de vivir en un presente, ¿no? Para vivir en una eternidad. Entonces, este libro de sabiduría nos dice: la vejez respetable no consiste, mis hermanos, en tener una larga vida, ni se mide por el número de años. Fíjense qué importante a los ojos de Dios lo que nos está diciendo y aclarando su palabra. La vejez respetable, para nosotros la vejez es cuando ya somos personas de tercera, cuarta o quinta edad, y cabezas blancas, rostro ya muy arrugado, etcétera, etcétera, ya no podemos mover. Pero para la palabra de Dios, para Dios mismo, eso no es así. La vejez respetable no consiste en tener una larga vida, ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia, mis hermanos, y la edad madura, una vida sin mancha. Todo esto a raíz de ese retiro y esa oración que estaba haciendo esta amiga por poder entender qué había pasado con su hijo, que había muerto de esa manera. Luego dice: el justo supo agradar a Dios, que lo amó. Y ahí va la respuesta, mis hermanos. Y porque vivía entre los pecadores, Dios lo llevó.
¿Qué nos revela este texto bíblico? Que hay personas a las que el Señor protege, por increíble que nos parezca, permitiéndoles la muerte física para protegerles su alma, porque dice a continuación, se lo tomó para que la maldad no corrompiera su inteligencia o el engaño tentara su alma, porque la seducción de los placeres oscurece los valores verdaderos y los torbellinos del deseo dañan las almas inocentes. Cuando ella lee este texto bíblico, cae de rodillas y recuerdo que me comenta que baja llorando a compartirlo con su esposo. Y le empieza a decir, mira la respuesta del Señor a lo que ha pasado con nuestro hijo. Porque dice, y porque vivía entre los pecadores, Dios lo llevó. ¿Qué había pasado en esa familia, mis hermanos? Que el esposo era un hombre que creía en todo lo que le anunciaban y cosas como que si pones el elefantito en la puerta, que si pones el Buda para que lo soben, que si hay que pintar la pared de este color, que si hay que pintar estos otros cristales o ponerlos aquí y allá, porque eso es buscando supuestamente la buena suerte, ¿sí? ¿Y dónde lo buscaba? El esposo. ¿Dónde lo buscaba? En esas cosas esotéricas, mis hermanos, ¿sí? Entonces, fue un impacto tremendo. ¿Y qué les trajo, por llamarlo de esa manera, de beneficio a esa familia? Una conversión profunda de todos sus integrantes. Para empezar, quitar todas esas cosas que había en esa casa, en las que se adoraba a otros dioses, tratando de encontrar supuesta buena suerte o que les llegara el dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, qué complicado es poder entender esto, ¿sí? Y aquí en este mismo libro de sabiduría, cuando la palabra de Dios nos habla de los justos, dice, los justos en cambio, ¿sí?, viven por siempre, mis hermanos, por siempre, y su premio está en las manos del Señor. El Altísimo es quien les cuida. Entonces, si analizamos profundamente este texto bíblico, inclusive yo les recomiendo que lean la explicación que viene abajo de la Sagrada Biblia, pues es un concepto completamente diferente de lo que nosotros entendemos como una muerte prematura, ¿sí? Lo que a nuestros ojos es una muerte prematura. Y como la palabra de Dios nos está diciendo, que hay otro momento también aquí en Sabiduría 4:17, porque nos aclara este punto. ¿Cuántas veces ante fallecimientos, ante muertes, la gente empieza a compartir y a decir y a quejarse? Bueno, entre otras cosas, ¿por qué les va bien a los malos? Dice, ¿no? ¿O por qué se mueren los buenos? Por aquí, por allá, hay este tipo de comentarios. Y es importante analizar qué dice la palabra de Dios aquí. La gente verá morir al hombre de fe, pongamos atención, hermanos, sin comprender los designios de Dios a su respecto, ni por qué el Señor lo puso en lugar seguro. Fíjense nada más, qué difícil es para nosotros poder entender que hay momentos en que una muerte física a los ojos de Dios es para tener a esa persona en un lugar seguro y ya no permitir que siga cayendo en tentaciones. Obviamente viene todo un pasado, y en este pasado pues habla, como les decía, que el hombre justo, aunque muera antes de tiempo para nosotros los humanos, ¿sí?, goza de reposo, ¿sí?, y que la verdadera edad o la ancianidad
tiene que ver con una vida sin mancha, no por el número de años, no se mide por el número de años, ¿sí? Sino por una vida sin mancha, ¿sí? Entonces, porque viví entre pecadores, mis hermanos, y toda esta familia y no sé cuántos más recibieron una conversión profunda a raíz de entender que ellos estaban adorando a otros dioses, ¿sí? En esto de la vida sin mancha, en esto de cómo ser justos, también les comentaba la semana pasada esa frase impactante pero verdadera de San Juan Bosco, cuando él dice, con las obras de caridad, aquí al final de cuentas nada más está narrando con otras palabras el Evangelio de San Mateo 25. Dice, con las obras de caridad nos cerramos la puerta del infierno y abrimos el paraíso. Con las obras de caridad. A los ojos de Dios, esos son los justos, ¿sí? Son los que son rescatados, ¿sí? ¿Y qué añade este libro de sabiduría? ¿Sí? La importancia de que cómo el justo sabe agradar a Dios. ¿Y cómo hay que agradarlo? Bueno, haciendo obras de caridad, yendo a la palabra de Dios, ¿sí? El preguntarnos por qué mueren unos o por qué mueren otros, la misma palabra de Dios nos invita a que siempre estemos listos y preparados, ¿sí? ¿Quiénes son los justos? Porque la importancia de compartir es esta. ¿Cómo puedo yo ser justa en mis acciones? ¿O cómo ser injusta en mis omisiones? ¿Sí? ¿Cuántas veces caemos en esas trampas, no? De que hay quien puede decir, y lo escuchamos, no, pues yo no le hago daño a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Y principalmente el infierno, y esto lo aclara muy bien, Mateo 25, al infierno se va por pecados de omisión, ¿sí? Entonces dice en el libro de Proverbios, para los que les guste anotar, Proverbios 19, 17, dice, nada más veamos esta enseñanza maravillosa. El que se compadece del pobre, presta a Yahvé, que le pagará su buena obra. ¿Te has imaginado tú que Dios te dice, cada vez que tú apoyes al pobre, me estás prestando a mí? ¿Se te ha ocurrido pensar eso? Que con tal de que nosotros nos involucremos en las obras de misericordia, Dios nos dice, préstamelo, apóyalo, ayúdalo. Hay una oración muy importante y que está en el libro de Proverbios, que es una oración que mis hermanos la tendríamos que decir con el corazón, realmente en la mano, y se la podemos decir ante el Altísimo mucho mejor. Muy difícil, pero muy verdadera. En el libro de Proverbios 37, para estos las personas que les gusta anotar, dice así la oración. Y se debe decir de corazón. Si no, mejor ni la digas. Dice así, oh Señor, te imploro dos cosas. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me concedas ni la pobreza ni riqueza. Déjame comer mi parte de pan. No sea que satisfecho me aparte de ti. Fíjese qué importancia. No sea que satisfecho me aparte de ti y diga, ¿quién es Yahvé? O que necesitado robe y profane el nombre de mi Dios. Muy difícil, muy profunda, pero lo que está diciendo en el libro de Proverbios es,
no te pido riquezas para no volverme soberbio, ¿sí? No me concedas pobrezas para no verme en la tentación de robar, ¿sí? O sea, esta persona en el libro de Proverbios pide de corazón que el Señor lo aleje también de la mentira. Ya sabemos quién es el padre de la mentira, mis hermanos, y de la falsedad, ¿no? Entonces, para los que lo quieran anotar y que la tengan a un lado de su buró y que realmente la vayan a poder decir de corazón, bueno, pues está en Proverbios 37. Ahora nos encontramos también en esto de pedir y qué es lo que podemos pedir y qué nos enseña la palabra de Dios, que es importante pedir. Así como esta oración que les acabo de leer, la misma palabra de Dios nos enseña que una de las partes más importantes para que nosotros pidamos, porque la misma palabra de Dios nos las enseña, está en el libro de Sabiduría. ¿Y por qué está en el libro? ¿Por qué hay que pedir? ¿Sí? Precisamente la sabiduría para saber qué hacer, cómo hacer, qué no hacer, ¿sí? Ahorita se los voy a leer, porque aquí ya se me revolvieron mis anotaciones. Hay otro momento, ahorita regresamos a sabiduría. En estos textos bíblicos les hemos comentado de que la gran mayoría son enseñanzas de los que vivieron. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? De los profetas, pero también de lo que nuestro buen Dios en su misericordia nos sigue revelando hoy. Ahorita lo que les comentaba de San Juan Bosco. Nosotros en nuestro apostolado tenemos esta belleza, este testimonio, espero que se vea bien. Es providencia divina. Algo les estuve leyendo el día del programa pasado. Y los quiero invitar a que los que tengan interés en conocer, porque este libro de Providencia Divina es narrado por nuestro Señor hoy, en nuestra época, en nuestros momentos, en el año 2000, a una mística boliviana que le narra una visión distinta acerca de la muerte, mis hermanos. Dice, una visión distinta acerca de la muerte. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? ¿Sí? Que tiene que ver sobre la reconciliación y la unción de los enfermos. Y empieza con una oración hermosa que tiene que ver con esto, ¿no? Pues los que nos ha tocado, como les decía yo, me tocó vivir 2 fallecimientos inesperados en la familia, un joven y una persona mayor. Y era la pregunta en el velorio, tanto por el joven como para la persona mayor, el sentido de la vida. ¿Se acuerdan que les he comentado que en una ocasión, cuando estoy hablando de años atrás, en un programa que tenía en María Visión, un sacerdote nos compartía que estando en una misa de cuerpo presente, y que esas misas que antiguamente, hoy ya creo que ya no tanto, pero que antiguamente se celebraban en las casas, que terminando la Santa Misa, pues empieza el ruido, la gente platicando, saliéndose, entrando, etcétera. Y entonces el padre alza la voz con micrófono en mano y les dicen, me prestan, bueno, lo voy a decir a como me acuerdo, pero por ahí debe de estar este programa, se lo voy a encargar a Hugo que me los consiga ahí en María Visión. Él levanta la voz y dice, me ponen atención un momentito, por favor, no se me vayan.
Quédense donde están, nada más volteen para acá, para donde yo estoy. Ahora vamos a rezar un Ave María por el que sigue de nosotros. Así lo soltó el Padre. Mis hermanos, se hizo un silencio, pero profundo. Y empieza el Padre a rezar el Ave María despacito, porque si nosotros nos damos a la tarea de meditar el Ave María, que por lo general lo rezamos más en el Santo Rosario, estamos pidiendo por la hora de nuestra muerte, ¿sí? Que nos proteja en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es una petición que estamos haciendo con esta oración del Ave María. Bueno, en este libro de Providencia Divina, la primera oración que se pone es algo impactante, dice. ¿Qué dice el Señor? Pongamos atención. Fortalezcanse con la oración, porque a la hora de estar en mi presencia, estarán con las manos llenas o vacías. Así, estarán con las manos llenas de obras o vacías, porque fueron ignorantes, negligentes con los hermanos necesitados. Lo dije de memoria, entonces no estoy tan exacta. Dice, fortalezcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, estarán solos y desnudos con las manos llenas o vacías. Y hay que recordar, y sobre todo a las personas lo pueden creer, no lo pueden creer, lo pueden ignorar, pero eso no quiere decir que no sea verdadero. Todos, mis hermanos, vamos a tener nuestro juicio personal. Lo aclara muy bien la palabra de Dios, sobre todo en Apocalipsis 21, cuando habla de que, inclusive habla de que los muertos, que el mar devolverá a sus muertos y que todos seremos juzgados conforme lo que está en el libro de la vida. A ver, déjenme ver si de una vez lo veo, porque hay mucha incredulidad en este sentido, Santa Madre de Dios, ¿sí? Dice así, el último juicio. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras, mis hermanos, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Entonces, este libro, a los que lo quieran conseguir, les vamos a dar un teléfono, pueden llamar a este teléfono. Bueno, tenemos el de Ciudad de México, que ya se los hemos dado, 55 55 79 7901, y directamente a Mérida, Yucatán, ustedes pueden marcar 999-944-1278. Lo voy a repetir y sobre todo los que vienen por ahí, 999-944-1278. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Fortalézcase con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia estarán solos y desnudos, con las manos llenas y vacías. Y me interesa mucho leer lo que Monseñor René Fernández y Pasa, creo que era René Fernández, de arzobispo en aquella época de Cochabamba, cuando él pone el imprimatur a estas revelaciones del Señor, a esta mística boliviana, Catalina Rivas. En este imprimatur, que viene aquí, dice lo siguiente, Monseñor, que en paz descanse también. Dice, déjeme ver. Por una parte, el libro nos lleva a meditar sobre el sentido de la muerte
que según la revelación divina es el paso definitivo, mis hermanos, de la vida humana hacia la otra vida sobrenatural establecida por Dios mismo y que es el fin y destino de todos. Porque todos, sin excepción, estamos sujetos a la muerte y a una nueva vida. Y sigue escribiendo Monseñor René Fernández, arzobispo en ese entonces de Cochabamba. En este escrito se hace resaltar, sobre todo, el perdón que Dios otorga a quienes con corazón arrepentido, aún en el momento de expirar, igual que el malhechor que está clavado junto a la cruz donde agoniza Jesús, recibe el premio del paraíso, solo por reconocer sus pecados e implorar la misericordia divina. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Hay otro libro que también se los súper recomiendo, si Dios lo permite, a ver si ya podemos hablar de él la próxima semana, que también dictado a Catalina Rivas, que se llama Del Sinaí al Calvario, mis hermanos. Y aquí lo que se refiere a Monseñor René Fernández, lo menciona porque en ese libro del Sinaí del Calvario hay un momento en que nuestro Señor le revela a ella y le dice, es un ladrón, refiriéndose a Dimas, el buen ladrón, ¿se acuerdan ustedes? Es un ladrón, un asesino tal vez, refiriéndose a él. El primer santo canonizado en vida por el mismo Jesús. Fíjense la importancia de meditar esto, y así como lo menciona Monseñor René Fernández, ¿qué hizo Dimas? Primero, mis hermanos, hace una confesión pública. Públicamente dice, tú y yo estamos en el justo castigo. Después, ¿sí?, hace una corrección fraterna al que está al otro lado. Y ese es el problema, que aún en los últimos momentos, cuando ya hay mucha dureza en el corazón, mis hermanos, y por más que uno les quiera hablar de la necesidad de ir a la confesión, al arrepentimiento, a recibir al Señor en la Eucaristía, ya son corazones tan duros que ya no sienten nada. O como decía también el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, tienen una lepra, ¿sí?, lepra espiritual. O sea, ya no sienten que pecan, ya viven en el pecado, pues todos pecan. Hay que decir que el mundo que nos rodea está lleno de pecadores. El problema es que el mundo va a ser juzgado por sus propios pecados. Nosotros, en lo personal, tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Era lo que decía, como les decía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, la lepra espiritual es la que ya no sientes el pecado, vives en el pecado, te mueves en el pecado, todo lo que te rodea es pecado. Ave María Purísima, los tiempos que estamos viviendo. Por eso la importancia de compartir, y sobre todo lo que la misma palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento: no calles cuando tus palabras hacen falta. ¿Qué le permite vivir el Señor a esta mística boliviana? Bueno, pues le permite vivir, y lo narra como un testimonio muy especial, en un lapso de menos de un mes, la muerte de dos de sus seres queridos, ¿sí?, y la forma como se va desarrollando esto. Pero también en este libro, aparte de esa oración, fortalézcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia estarán con las manos llenas o vacías. Me trae a la memoria, y ya se los he comentado, que una de las personas de Garabandal
que les tocó vivir esas manifestaciones de la Virgen, Conchita, llega un momento en que, y que hasta donde sé es de las que más manifestaciones tuvo la Virgen para con ella, que llega un momento en que ella le dice a la Santísima Virgen que se la lleve, ¿sí? Como el negrito, ¿no?, del que le hemos hablado. ¿Y qué le dice la Virgen? Que es una forma de protección también para todos nosotros. La Virgen le dice que no, porque si se la lleva, pongamos atención, estamos hablando de una persona junto con otras 3 jovencitas a las que la Virgen se les manifestaba. Pero eso no quiere decir que ya ellas eran salvas, ni que eran santas, porque la Virgen le dice a Conchita, no, porque si yo te llevo ahorita, tú vienes con las manos vacías de obras de misericordia. Pongamos atención. Y que también comentó en su momento Santa Bernardita de Lourdes, cuando está el obispo que la está entrevistando, era un obispo que dudaba que realmente la Virgen se le hubiera manifestado a Santa Bernardita de Lourdes, la está entrevistando en el convento, pero conforme Santa Bernardita de Lourdes le está narrando, y esto se los cuento porque yo no dudo que los que se conectan ya lo saben, pero ¿y qué tal con quien tú lo vas a compartir, mi hermano, mi hermana? Entonces, esta santa, a la que se le manifiesta a la Virgen en Lourdes, cuando le está entrevistando el obispo, que dudaba que fuera cierto lo que se decía de ella, y conforme la entrevista y la sencillez y humildad de Santa Bernardita, el obispo llegó un momento en que hace una exclamación, no se aguanta de hacer esta exclamación, y palabras más o menos le dice, pues eres una santa, le dice el obispo. ¿Y qué le contesta ella? No. Igual se lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero la realidad es esta. Ahora sí que a mí no me cuelguen ese dicho de que soy santa, porque cuando yo esté en el purgatorio, pues nadie me va a sacar de ahí pensando o creyendo que soy santa. Fíjense nada más esa práctica de la humildad de ella. Así que si nunca lo has hecho, esa expresión de Santa Bernardita, bueno, santa reconocida por la Iglesia, pero como dicen por ahí, por sí o por no, pues ofrezcamos nuestra Santa Misa, la próxima, por el alma de Santa Bernardita. Inicia este texto de este libro de Providencia Divina con este texto bíblico que también nos habla de esa importancia y de esa necesidad de que volvamos el rostro a lo que la palabra de Dios nos dice como bendiciones para los que seamos justos en el compartir. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en el orden de Dios. Mis hermanos, bueno, como sucede, no siempre terminamos de compartir todo lo que quisiéramos, pero vivimos en la confianza de que ustedes sí se den a la tarea de compartir, porque compartir, hay que recordar, es una forma de evangelizar. Y hay que pedirle al Señor su misericordia. Ya no les leí la oración de la sabiduría, la estaremos leyendo la próxima semana, pero hay que estar pidiendo sabiduría, mis hermanos, en todas nuestras acciones, en nuestras decisiones, porque así como la pidió Salomón, el hijo del rey David, el Señor no solo le concede la sabiduría, le concede muchas cosas más, pero sobre todo cuando la sabiduría que pides es para que lo que hagas o dejes de hacer siempre esté de acuerdo en el orden de Dios, no en tus caprichos, no en tus deseos, y menos si son deseos de la carne, ¿sí? Entonces la sabiduría, como la fe, hay que estarla pidiendo, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,
Cúbrenos con tu manto, Señora, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios los permite, nos estaríamos viendo la próxima semana y seguimos saludando a nuestros hermanos de María Visión Radio.